Si tienes el síntoma del picor, que puede ser muy desagradable, leve o incluso más moderado, tienes el pelo graso y además tienes caspa, es posible que tengas una dermatitis seborreica. Soy Nathalie, dermoconsultora en farmacia, especialista en anomalías del cuero cabelludo. Te voy a explicar por qué tienes estos síntomas, cómo se han provocado y qué es lo que puedes hacer para solucionarlo. Que lo vamos a hacer con un dibujo que será más fácil de entender. Vamos a empezar hablando de qué es un aparato pilosebáceo en equilibrio. Esto es un folículo piloso, que es el poro que contiene el cabello. La raíz o el bulbo está dentro, no lo vemos, y fuera tenemos el tallo. Esto es lo que tenemos en el exterior. El bulbo se conecta con los vasos sanguíneos por donde fluye la sangre a través de un conducto que se llama papila dérmica. Vale, para que este cabello esté en equilibrio se han de dar siempre 4 condiciones. Que la flora bacteriana funcione correctamente. La flora bacteriana es nuestra barrera de protección de cara al exterior. Tiene que funcionar correctamente. La glándula sebácea es la que genera el sebo, la que produce el sebo. Tiene que estar estable también. El sebo es protector, lo necesitamos, es nuestro antibiótico natural, pero el problema del sebo es el exceso. En cuanto hay un exceso de sebo puede provocar pues cierto desequilibrio. Tiene que estar funcionando correctamente. Luego necesitamos una correcta oxigenación externa desde el exterior, que llegue al bulbo un correcto aporte de oxígeno a través de la salida pilosebácea. Para eso la salida pilosebácea tiene que estar abierta, libre de impurezas, de sedimento, y a nivel interno también tenemos que absorber la correcta cantidad de oxígeno y nutrientes a través de esta papila dérmica. Con lo cual son 4 condiciones que se tienen que dar siempre y a la vez: oxigenación externa, oxigenación interna y aporte de nutrientes, buen funcionamiento de la flora bacteriana y de la glándula sebácea. Cualquier anomalía del cuero cabelludo tiene su origen en la desestabilización de la flora bacteriana. ¿Por qué podemos llegar a esto? Fundamentalmente por 3 causas. Problemas orgánicos, problemas de salud, o hábitos farmacológicos, que va muy ligado a un problema de salud. Estoy hablando de un hábito a largo plazo, no el que tengamos una gripe y que durante 10 días, a lo largo de 10 días, nos tomemos un antibiótico. Estoy hablando de algo más a largo plazo. O la última causa, que es la más, digamos, común y en la que solemos caer por falta de información, son los erróneos hábitos higiénicos. Estoy hablando de lavados demasiado frecuentes o demasiado poco frecuentes, o con champús demasiado agresivos o demasiado específicos, o champús neutros incluso. Pensamos que nos aplicamos estos productos pues, de un modo correcto para mejorar y calmar los síntomas que tenemos, y lo único que estamos haciendo es avanzar, dejar que la anomalía avance y que pase a otro estadio pues más grave, digamos. Bueno, en tu caso, si tú tienes pues este exceso de sebo, incluso este picor y esta descamación, es posible que quizá te laves el pelo demasiadas veces, o que a lo mejor incluso estás utilizando un champú neutro. Es posible, a lo mejor tú has visto un champú neutro en el lineal, piensas que como es neutro no te va a dañar, y lo que consigues es completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la medida del pH, el pH lo que mide es la acidez de las sustancias. Un champú neutro significa que tiene un pH de 7. Y un adulto, la piel de un adulto, pues tiene un pH de 5.5, es ligeramente ácido, con lo cual si tú te aplicas un champú neutro pensando que no te va a alterar, porque algo neutro es poco agresivo, ¿no? Digamos, te estás aplicando en el cuero cabelludo algo que tiene un pH de 7 en el cuero cabelludo con pH de 5.5, con lo cual esa diferencia de pHs lo que está provocando directamente es más picor, te está acentuando ese síntoma del picor. O a lo mejor si tus pautas de lavado son demasiado frecuentes, pues del mismo modo también se desestabiliza la flora bacteriana. ¿Por qué? Porque cada vez que nos lavamos el pelo, nos aplicamos un champú, barremos, eliminamos la flora bacteriana. Esto tiene que pasar, es normal, pero tenemos que dejarle tiempo a esta flora bacteriana a que vuelva a estar al 100% de protección. ¿Qué significa esto? Ese tiempo necesario es una media de 72 horas, que viene a ser unos 3 días.
Si no dejo yo que pasen 3 días entre lavado y lavado, nunca cuento con una flora bacteriana estable, una flora bacteriana digamos al 100% de protección, con lo cual estoy dejando que los microorganismos nocivos del exterior tienen vía libre, no hay ninguna barrera que les frene, penetran a través de la salida pilosebácea, se depositan siempre, hacen lo mismo en la glándula sebácea, que es lo primero que ven, y lo que hacen es inflamarla. Esta glándula responde a ese ataque externo con una inflamación y empieza a segregar una cantidad excesiva de sebo. Ese sebo es de tipo líquido y lo que hace es salir de la glándula sebácea y se empieza a depositar en el cuero cabelludo. Impregna también el cabello, puede llegar incluso hasta la punta, sigue en el cuero cabelludo, por eso tienes el cuero cabelludo graso y el cabello graso, y si no hacemos nada esto va avanzando y se va llenando, se va depositando en el interior del folículo. Por eso tienes el exceso de sebo. También tienes descamación. ¿Cuál es el origen de la caspa? Como parte integrante de la flora bacteriana tenemos una bacteria fisiológica que todo el mundo tenemos que se llama Pityrosporum ovale. Es una bacteria que nos protege, pero nos protege si está equilibrada. Tiene que tener una presencia en el cuero cabelludo, en la flora bacteriana, de un 40%. Mientras esté controlada nos protege. ¿Qué ocurre? Este Pityrosporum ovale se nutre de sebo. En este caso tenemos un exceso de sebo. El Pityrosporum ovale decide nutrirse en demasía y aumenta su porcentaje de presencia, prolifera. Si tú ya tienes el síntoma del picor, yo ya sé que como mínimo ese Pityrosporum ovale ha aumentado hasta un 83%, más que el doble de su porcentaje de equilibrio. Y por eso tienes picor. Luego te explicaré por qué se produce el picor, pero está claro que lo tenemos como mínimo a un 83%. Con lo cual, cuando supera el porcentaje de equilibrio del 40%, la bacteria se vuelve nociva y disgrega, ataca a un compañero suyo de la flora bacteriana, que son las células en vías de descomposición, que forman parte de la flora, y las ataca ¿por qué? Porque las disgrega, las separa del cuero cabelludo, las va separando, las va levantando, y así se genera la caspa, así se crea la caspa. Son escamas de caspa que se depositan en el cuero cabelludo, en el tallo del pelo, por eso nos la vemos en el cabello, y luego si no hago nada, pues esto va más y se va depositando en el interior del folículo. Esta escamación se mezcla con el sebo, se forma como un estrato de caspa grasa que, si nos damos cuenta, vamos a revisar las 4 condiciones necesarias para que el cabello esté sano y veremos que ninguna se cumple. Lo primero que ha pasado es la desnormalización de la flora bacteriana. Seguidamente la glándula sebácea, ante ese ataque externo, se ha desnormalizado y está generando ese exceso de sebo. Y con este escenario, digamos que la cantidad de oxígeno externo cada vez es menor que le llega al bulbo. ¿Por qué? Porque la salida pilosebácea está totalmente obstruida por este estrato de caspa grasa. Lo mismo ocurre a nivel interno. Este conducto, a través del cual el bulbo ha de absorber oxígeno y nutrientes de la sangre, de los capilares, empieza a estar obstruido por la fuerza que hace el estrato de caspa grasa, entonces esa absorción cada vez es más difícil. Con lo cual nos encontramos con un cabello que ni se nutre ni se oxigena correctamente, cada vez se va a ir debilitando más. Si no hacemos nada, la anomalía va avanzando y ¿qué va a pasar? Cuando llegue este cabello a su fase telógena, a su fase de muerte, pues caerá. Esto funciona como los dientes de los niños. Cuando cae un diente es porque hay otro diente que está empujando, esto es lo mismo, y el siguiente cabello, digamos, nacerá en un contexto que no es sano, un contexto pues, lleno de exceso de sebo, lleno de descamación. Aquí tenemos un bulbo que intenta salir, no se nutre, no se oxigena correctamente, cada vez el tallo va a ser más fino hasta que llegará uno que no conseguirá salir. Y entonces cuando el folículo piloso detecta que no sale ningún tallo, no cicatriza. Y esto es una fase totalmente irreversible, es la muerte folicular. De aquí un cabello de un modo fisiológico no puede salir. Hemos dicho que también tenías picor. El picor, ¿cuál es el origen del picor? Cuando el sebo líquido hace este recorrido, sale de la glándula, siempre sube
baja, hay un momento en el que está en contacto con el oxígeno. Cuando pasa esto, el sebo empieza a emitir unos ácidos grasos con el tiempo y esos ácidos grasos, cuando se entran en contacto con el oxígeno, provoca la inflamación y el picor. Por eso tú tienes picor. Bueno, si no hacemos nada, todo esto va a ir a más, vas a tener cada vez más sebo, más descamación y más picor, que al final es lo más molesto. ¿Se puede controlar? ¿Se puede frenar? Claro que sí. Lo que hay que hacer es exfoliar ligeramente el cuero cabelludo, digo ligeramente para no alterar aún más la flora bacteriana. Todo esto, abrimos profundamente la salida pilosebácea, dermopurificar desde el exterior, también el interior del folículo piloso, normalizar la glándula sebácea para devolverla al equilibrio. Hay que aplicar un antimicótico para que la bacteria vuelva a su equilibrio al 40%. Desde el interior hay que reforzar con principios activos, con vitaminas, nutrientes, para que esa diferencia de diámetros, esos cabellos que ya nacen débiles, pues reforzarlos y ya está, y poco a poco pues volver al equilibrio. Estos síntomas de eritema, picor, prurito que tenemos en la parte central de la cabeza, incluso en esa extensión de ese centímetro de la frente, si tú tienes esos brotes también en otras zonas, normalmente con cabello, que pueden ser con pelo, las cejas, las pestañas, alrededor de la nariz, en la sien, detrás de las orejas, en la nuca, si tú tienes esos brotes localizados ahí, significa que lo que tienes es una dermatitis seborreica con componentes psicosomáticos, que se altera también en situaciones también de shock, cuando tienes estas situaciones.